Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. Hoy vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor y usted sabe que la voluntad del Señor es que todos los hombres conozcan la verdad, conozcan a Jesucristo como el Salvador de nuestras almas. Pero la voluntad de Dios es perfecta, pero la voluntad de nosotros no es tan perfecta. ¿Verdad que sí? Entonces vamos a hablar hoy sobre, el tema es enséñame a hacer tu voluntad. Muchas veces ya conocemos nosotros la voluntad del Señor, pero a nosotros nos cuesta muchas veces por el ritmo de vida que llevamos conocer exactamente la voluntad del Señor para nuestra vida. Y hay un pasaje que yo creo que hoy lo vamos a memorizar, ¿sí? Salmo 143, versículo 10, dice la Reina Valera 60. Vea, qué bonito este pasaje. ¿Lo repetimos todos? 1, 2, 3. Una vez más, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Salmo 143, versículo 10. Qué palabra más preciosa, ¿verdad? Amén. Vea, en el centro de la vida cristiana está el llamado, escuche, el llamado de parte de Dios de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque si hacemos nosotros su voluntad, usted sabe que nos va a ir bien. Sí, de verdad. Vea, y para ello no hay, y ahí está, lo anotamos en la pantalla, no hay mayor ejemplo de obediencia que a aquel que le acabamos de cantar, que Jesucristo mismo. Escuche, desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús vivió en completa sumisión a la voluntad de su Padre. Y ese es un reto para nosotros desde que nacemos de nuevo. Deberíamos de vivir dentro de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y vea, su vida nos enseña realmente cómo vivir en este mundo con propósito. Porque escuche, solamente practicando la voluntad de Dios es que nosotros podemos vivir con propósito en esta tierra. También eso nos lleva a ser humildes cuando aprendemos a hacer la voluntad de Dios. También nos lleva a ser obedientes. ¿A cuánto les cuesta ser obedientes? Solo a mí. No, 2, 3. A ser obedientes, y escuche, y en cada circunstancia de la vida. En algunas circunstancias es más fácil hacer la voluntad de Dios, pero en otras muchas veces nos cuesta más. Vea a Jesús. Usted se recuerda capítulo 2 de Lucas, versículo 49. Cuando subieron ellos a celebrar con su papá y su mamá la fiesta de la Pascua a Jerusalén, y de repente ustedes recuerdan que se perdió Jesús, no lo encontraban. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Cuando lo buscaban, ¿y dónde andas, patojo? Le dijeron, ¿verdad? No nos pediste permiso. Y él dijo, vean, ¿no sabían ustedes que en los negocios de mi Padre es necesario estar? Él tenía propósito, y ese propósito lo llevaba a hacer la voluntad de su Padre. Desde pequeño en su vida tenía muy claro, escuche, que su vida estaba alineada con los propósitos de Dios. Y creo que es una verdad que nosotros debemos de abrazar con todo nuestro corazón, que desde que nacemos de nuevo, nosotros tenemos un propósito acá en la tierra. Y el propósito es que
usted y yo practiquemos la voluntad del Señor. Jesús dijo también en Juan capítulo 4, cuando estaba con aquella mujer samaritana, usted recuerda cuando fueron los discípulos y Jesús y llevan comida y Jesús dice no, y dijeron algunos de plano ya le trajeron carne asada o algo, ¿verdad? Un pececito asado, un pescado asado. Pero Jesús dijo mi comida. Vea hasta dónde el Señor es el ejemplo para que nosotros sigamos su voluntad. Él dijo, mi comida es que haga ¿qué? La voluntad de mi Padre. Qué bueno que nosotros tuviéramos eso como principio. La prioridad en la vida para mí va a ser hacer la voluntad de mi Padre. Y dijo él, hacer la voluntad del que me envió, y escuche, y que acabe ¿qué? Su obra. Propósito. Vea, Jesús entendió muy claro que su misión en la tierra no era una misión propia, sino que Él había sido enviado para poder rescatarnos y darnos el perdón de nuestros pecados. No era propia, sino del Padre, de uno mayor. Y escuche, nosotros tenemos un Padre y Él nos invita. ¿Sabe qué? El Señor es tan bondadoso que no nos impone su autoridad, sino que nos invita a que nosotros podamos hacer su voluntad. Y vea, y creo que en eso nos debemos de mover como iglesia, mis hermanos, en ser agentes de la voluntad de Dios. Y vivir dentro del marco de la voluntad de Dios a veces no es fácil, a veces cuesta. Porque nosotros tenemos nuestra buena voluntad, ¿verdad? Tenemos una voluntad muy torcida a veces, ¿verdad? Tenemos nuestra voluntad muchas veces es direccionada por nuestros deseos egoístas, por los deseos del mundo, que si nosotros no estamos bien fundamentados, esos deseos del mundo nos van a hacer a que nosotros hagamos nuestra propia voluntad sin consultar la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vea, y eso significa que en la vida necesitamos nosotros un compromiso constante. El Señor tiene un compromiso constante de cuidarnos cada instante de nuestra vida. El Señor tiene un compromiso de ser nuestro pastor, de suplir nuestras necesidades. Pero nosotros de verdad debemos de tener un compromiso constante en la vida de tratar de hacer la voluntad de Dios. Juan 6:38, Jesús lo declara, porque he descendido. Vea, yo estoy hablando del mayor ejemplo de alguien que hace la voluntad del Padre. Él dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. Vea, Jesús para hacer la voluntad del Padre no buscó la comodidad. Jesús para hacer la voluntad del Padre no buscó un reconocimiento. Yo pensaba cuántos seguidores tuviera Jesús en TikTok, en las redes sociales. Fuera popular Jesús, tuviera 1 millón de seguidores, sería de verdad, haría mucha plata Juan el Bautista con todos los likes, cuando a todos los trataba de generación de víboras. Arrepiéntanse porque ya la hacha está para hacer pedazos este árbol que no da fruto. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Vea, hermanos, Jesús nunca buscó reconocimiento. Juan el Bautista nunca buscó reconocimiento.
Lo que buscaron ellos y el ejemplo que nos dan es de hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y eso es algo que usted y yo debemos de tener en el corazón. ¿Sabe qué? Ellos nunca, buscaron la aprobación de la gente. De verdad, ellos no predicaban mensajes donde la gente salía: ay, sí fui bendecido, soy próspero, la otra semana me viene mi Mercedes y esto y el otro, ¿verdad? No salían así, salían retados. Como aquel predicador inglés que decía: pecadores en las manos de un Dios airado. Usted se imagina cómo salía esa gente. Hasta ahora que sí los reconocemos, pero en esa época creo que de verdad no hubieran tenido muchos likes. Pero Jesús nos dejó un gran ejemplo, que hacer la voluntad de Dios muchas veces va en contra de nuestra comodidad, en contra del reconocimiento, en contra de la aprobación aún humana y aún muchas veces de los líderes religiosos, como le pasó a Juan, como le pasó a Jesús. Vea, y Jesús, como estamos hablando de Jesús, el ejemplo máximo de buscar la voluntad. Al final de su carrera, Jesús en el Getsemaní todavía va y a orar 3 veces, a decir: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea ¿qué? Mi voluntad, sino la tuya. Eso nos enseña que hacer la voluntad de Dios, hermanos, a veces hay que sacrificar la carne. Hay que hacer un sacrificio. Usted sabe que la voluntad de Dios es que nos reunamos siempre, que nos congreguemos, y cuanto más que aquel día se acerca. ¿Verdad que sí? Y a veces ni ese pequeño sacrificio podemos hacer. ¿Verdad que Dios nos dice: mira, aquí en la iglesia no somos pedidores de plata, pero a veces honramos a Dios con nuestros bienes? Qué bueno, gloria a Dios. Pero a veces se nos va la pila, no lo hacemos. Y la voluntad de Dios es que lo honremos. La voluntad de Dios es que oremos. La voluntad de Dios es que leamos la palabra. La voluntad de Dios es que nos amemos con el amor de Cristo Jesús. El amor, mire, la voluntad del Señor es que nos soportemos. ¿O no? La voluntad de Dios es que nos perdonemos. Y a veces eso nos cuesta. Pero Jesús es el máximo ejemplo de hacer y buscar la voluntad del Señor. Vea, y eso nos lleva a la siguiente diapositiva, de negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, si alguien, en Lucas 9:23, si alguien, dijo Jesús, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. No mire a su pareja y sígame. Vea, así como Jesús vivió para el Padre, debemos de vivir nosotros para Dios, dejando a un lado muchas veces nuestra propia voluntad. Vea, hermanos, la oración. Esta semana estamos buscando al Señor como iglesia. La oración realmente es uno de los medios más esenciales en la vida cristiana. Escuche, hay 2 palabras ahí que yo quiero que usted las tome muy en cuenta. Para conocer y buscar la voluntad de Dios. La oración. Hay algo, fíjese que a veces dan ganas de sacar alguna serie sobre la oración, pero yo digo, la mayoría de cristianos ya saben qué es la oración. La oración es orar y la oración es lo que no se hace.
es no orar. Ya sabemos. Pero ¿quiere usted en esta vida tener una dirección para quizá un trabajo, para un negocio? ¿Quiere usted, jovencito, jovencita, hacer la voluntad de Dios en cuanto a su pareja? No ore cuando ya está enamorado, sino ¿quién lo baja del barco ya? Ore antes. Señor, ¿con quién me casaré? Pero no pida una 90, 60, 90. Si usted mide 1.40, pues entonces, no, sea realista. Primero, busque usted qué oferta es usted. Y en base a eso, usted le pide al Señor. Pero vea, usted sabe que cuántos muchachos han fracasado por hacer su voluntad de casarse con una pareja que Dios dice que no. Y después, ¿qué? Los ayes, los dolores. ¿Por qué? Porque no se busca la voluntad del Señor. Pero sabe que si nosotros oramos, usted sabe que cuando oramos Dios nos escucha. No, cuando oramos Dios nos escucha. Sí, Dios nos escucha. Y si queremos nosotros agradarlo a Él con hacer su voluntad, usted sabe que los oídos del Señor siempre van a estar abiertos. Va a estar atento a nuestras peticiones. Cuando nosotros nos disponemos, escuche, en la oración a conocer y a buscar la voluntad de Dios. Y a través de ella, es decir, de la oración, podemos entonces alinear, escuche, nuestro corazón, nuestros sentimientos con el corazón de Dios. Eso fue lo que siempre hizo Jesús. Siempre, Él, vea, humanamente no quería ir a la cruz. Por eso le dice, Señor, si hay alguna otra forma de salvar a la humanidad, por favor, hazlo, pero que no vaya yo a la cruz. Pero ¿sabe qué? En contra de sus sentimientos, Él dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y por eso la Escritura dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso se ganó Jesús, ¿con qué? Con hacer la voluntad de su Padre. Usted se imagina cuánto nosotros nos hemos perdido por no buscar y conocer la voluntad de Dios, porque cuando no lo hacemos, entonces nosotros no nos alineamos al corazón de Dios y a los deseos de Dios. Vea, hay algunos pasos. Yo anoté que 5 pasos acá que le van a ayudar a usted para poder vivir dentro de la voluntad de Dios. ¿Se recuerda de nuestro pasaje estrella de hoy? Salmo 143, versículo 10. ¿Ah? Amén. Bueno, dígalo pues. Por favor. Bueno. ¿Qué? Miren, solo ellos lo salvaron a todos. ¿Qué dice el Salmo 143, 10? Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. No dice Dios, mi Dios, que eso es diferente. Tu buen espíritu, ¿qué? Me guíe en tierra de rectitud. Bueno, número 1, comience a buscar la voluntad de Dios con humildad y disposición. Para buscar la voluntad de Dios se necesita, lo primero, a donde termina el punto, lo demás es ganancia, ¿oyó? Comience con humildad y ¿qué? Y disposición. Humildad es de decir, Señor, tú eres Dios, tú eres el dueño del cielo y de la tierra, tú eres, Señor, el dueño de mi vida.
Yo no puedo entrar con una predisposición en mi corazón. No, yo entro, Señor, tal como soy, a buscar tu voluntad. Pero tengo esa disposición. Es que debemos de tener disposición para conocer la voluntad de Dios. Si no, no la vamos a conocer. Vea, antes de orar, es fundamental acercarse a Dios con un corazón sincero, dispuesto a escuchar y a obedecer. Porque de repente, algo que estemos buscando la voluntad del Señor, Él nos va a decir, ¿o no? Sí. El buen padre muchas veces nos va a decir no. Y está, no, pero Señor, yo quiero. ¿Y qué Señor yo quiero? Y Dios le, con cosas tan sencillas. Yo recuerdo que cuando éramos novios con mi esposa, lo confieso, 1980. No, 1820, digo mi hermano. Vea, yo llegaba a la casa de ella en moto. Y a ella le encantaba una moto, una Honda que tenía muy bonita, ¿verdad? Y siempre le encantaba la moto. Creo que le gustaba más la moto que yo, pero bueno. Y cuando nos casamos, yo quería cambiar la moto por un carro. Y me dice mi esposa, no, fíjate que mi papi nos regaló un carrito, así que, no, pues yo quiero que tengas la moto. No, pero es que yo quiero una 4x4, una camioneta, ¿va? Y me acuerdo una internacional, y la habían maquillado bien, ¿va? Y mi esposa no. ¿Y sabe qué? Y di una diferencia. Y di mi moto, y mi esposa diciendo no. No, pero es que mi voluntad es esa camioneta. Y recuerdo que el primer viaje que echamos, y para ajustar iba se nos quedó tirada a medio camino. Y de ahí la dejé tirada y la vendí y me daban, creo que 50 quetzales mensual por un año por la camioneta. Y uno dice, cosas tan chiquitas, pequeñas que afectan. Tal vez no tanto el bolsillo, sino ¿sabe qué afecta? Mi desobediencia a Dios, de no buscar la voluntad de Él. No estoy diciendo que nunca vamos a fracasar. No, vamos a fracasar, vamos a tener algunos problemas. Pero a veces Dios nos está hablando, esa no es mi voluntad. Y nosotros, esa es mi voluntad. Dios, no es mi voluntad. Nosotros, no, esa es mi voluntad. Es que eso es lo que yo quiero. Y en cositas tan chiquitas así, nosotros, vea, no tenemos un corazón dispuesto a escuchar y a obedecer. Reconozcamos todo el tiempo, mis hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta, punto y aparte. Y si es perfecta, pues nosotros todavía somos imperfectos. Entonces nuestra voluntad imperfecta la tenemos que alinear, ¿sabe qué? En la voluntad perfecta de Dios. Número 2, busque la guía del Espíritu Santo. ¿Cuál fue la primera? Comience con humildad y disposición a buscar la voluntad de Dios. 2, busque la guía del Espíritu Santo, de verdad. El Espíritu de verdad. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermanos, muchas veces a discernir. Escuche, con nuestro propio espíritu no podemos nosotros discernir muchas veces ni lo bueno ni lo malo. Pero con el Espíritu Santo como nuestro ayudador, como nuestro consejero, Él nos puede ayudar cuando dependemos de Él a discernir su voluntad. Pida la dirección del Espíritu Santo en su oración. Dice Romanos 8:4, porque todos, ahí vamos con la voluntad de Dios, ¿ve? Porque todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué? Estos son hijos de Dios. Y también, vea, permita que el Espíritu Santo
interceda por usted. Vea, a veces cuesta entender esto, ¿verdad? ¿Cómo es que el Espíritu Santo va a interceder por nosotros en los momentos de incertidumbre? ¿Sabe cuándo? Cuando usted con humildad y disposición que Él le hable, abre usted su corazón. Y Romanos 8:26 dice, el Espíritu, ¿qué? El Espíritu mismo intercede por nosotros, dice, con gemidos indecibles. Hermanos, ¿hasta dónde llega el Espíritu Santo? De pedir cuando nosotros no tenemos claridad. Pero solo lo que necesitamos es disposición y humildad y obedecer de buscarle. Número 3, algo muy interesante es que hay que meditar en la palabra de Dios. Hermanos, son elementos tan sencillos, pero son tan eficaces para vivir nosotros dentro de la voluntad del Señor. Vea, medite en la palabra. Yo me he encontrado con algunos hermanos que tienen algún llamado, pero escuche, que su vida, su testimonio no es acorde a lo que dice Timoteo y Tito en cuanto a los requisitos para un pastor. No son. Así definitivamente no son. Pero ¿sabe qué dice? No, pero es que como tengo llamado. O sea, hermano, perdone, pero ¿el llamado va encima de la palabra? ¿Ah? Tengo 2 mujeres y un camino, ¿ah? Pero tengo llamado. No, pero hermano, la Biblia dice que usted debe ser marido de una sola mujer. No debe ser ambicioso a ganancias deshonestas. Y ahí sigue mejor no sigo, ¿va? No, hermano, pero es que el llamado, ese es ya el llamado de Dios. Entonces, ¿para qué la palabra? Entonces, mejor guiémonos por nuestros sentimientos, por lo que pensamos. ¿Aló? Bueno, todavía están despiertos, ¿verdad? Medite en la palabra del Señor. Sabe que la voluntad de Dios, vea, se revela principalmente y esencialmente a través de la Biblia. ¿Quiere usted hacer la voluntad de Dios? Busque la Biblia. No vaya con su profeta favorito. Vaya con su profeta favorito, que es la palabra de Dios. Ahí están los sentimientos, los pensamientos, las direcciones de Dios para nuestra vida. Ore mientras lee la palabra. No la lea como historias de Facebook. Ore mientras lee la palabra. Y su oración va a hacer que esa palabra se alinee a sus peticiones con lo que Dios ya ha revelado. Amén. Número 4. Rinda sus planes y deseos al Señor. Rendirlos totalmente. Entregue sus anhelos. ¿Cuáles son sus anhelos para el 2025? Si usted ya tiene una claridad y una luz, amén. Pero si no, entrégueselos. Vea, Dios es un Dios tan especial que solamente nos pide que entreguemos. Dios no nos pide que hagamos pactos con Él. Él ya hizo un pacto perfecto para que las bendiciones de Dios estén al alcance de sus hijos.
Pero muchas veces por no buscar la voluntad de Dios, no las alcanzamos y no vivir en la voluntad de Dios. Vea, entréguele sus anhelos y sus planes al Señor, dejando que Él y no su corazón tome el control. Ore con un corazón abierto a aceptar su voluntad. Incluso escuche si es diferente a lo que usted esperaba. Por eso el Salmo 37:5 dice: encomienda a Jehová tu camino. Dile: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi futuro, aquí está, Señor, mis proyectos, y yo voy a confiar en ti, que tú eres Dios y tú harás conforme a tu voluntad y no muchas veces conforme a mi voluntad. Y número 5, persevere siempre en oración y espere con paciencia. A veces la respuesta de Dios, escuche, no siempre es inmediata. Pero mientras llega, debemos de perseverar en oración, esperando y confiando que Dios siempre tiene su visitación en su tiempo, en el tiempo perfecto de Él, no en el mío. Perseverar en oración, velando en ella, dijo el apóstol Pablo, con acción de gracias. Y eso es buscar la voluntad de Dios, velar en oración siempre y darle gracias a Dios, aún por aquellas cosas que no entendemos, aún por aquellas cosas que son contrarias a nuestra voluntad. Démosle gracias a Dios, dice, en todo, porque esta es la voluntad del Señor. Aprendamos a esperar en Él, sabiendo que siempre Él nos responda. Y el Salmo 37:7 dice: guarda silencio. O sea que muchas veces hay que orar y después callarse el pico. ¿Verdad que sí? Silencio. No, que Señor te pido, y que mañana, Señor, que te pido, y que te pido, y que te pido. El Señor le va a decir: mi hijo, perdona, no soy sordo. Ya te escuché. Guarda silencio. ¿Verdad que cuesta a veces guardar silencio? Los que hablamos mucho, ¿verdad? Nos cuesta. Y dice, la voluntad de Dios es esperar en Él. Muchas veces la voluntad de Dios es orar, pedir, sí. Y la segunda es esperar en silencio. Señor, ya te pedí ayer, pues yo confío en ti, que tú siempre vas a tener lo mejor para mi vida. Y voy a esperar en ti. Y si no viene, pues voy a esperar hasta la eternidad en ti, punto. Bueno, mejor terminamos, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor, me van a decir que termine, ¿verdad? Ahí anotamos el resumen, ¿no escuchó? Buscar hacer la voluntad de Dios en oración, escuche, es un proceso. No se aprende de la noche a la mañana, pero es un proceso que requiere humildad. Que requiere humildad de nosotros. Hacer la voluntad requiere fe. Y hacer la voluntad de Dios requiere perseverancia. Y muchas veces perseverancia en el silencio. Que Dios va a actuar cuando a Él le plazca. Escuche, al acercarnos a Él, realmente con un corazón sincero, es entonces cuando el Espíritu Santo toma el control de nuestra vida y nos guía. Y es su palabra la que nos ilumina, y en medio de todo ese proceso de esperar la voluntad de Dios, su paz,
su paz tan hermosa, escuche, confirma nuestras decisiones. Como Jesús realmente lo enseñó, Mateo 6, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra. Y acá es donde nosotros, en medio de un mundo difícil que estamos viviendo, bombardeados por todo, es que necesitamos nosotros reconocer que necesitamos la guianza, la ayuda del Señor, y sobre todo, al hacer nosotros su voluntad, sabe que ese es un acto de adoración. Cuando usted y yo tratamos de alinearnos a la voluntad de Dios, es un acto de adoración, porque estamos reconociendo que dependemos de nuestro Padre Celestial. Y eso es un acto de adoración. En el cielo se hace la voluntad del Señor. ¿Sabe dónde no la hacemos? Es muchas veces acá en la tierra. Yo tengo un mensaje ahí, que son más obedientes los demonios que los hijos de Dios. ¿Cómo así me va a decir usted? Sí, porque los demonios, cuando el Señor les decía, vayan, lárguense, ¿qué hacían los demonios? No quiero ir. ¿O no? ¿Qué hacen los cristianos cuando dicen, vayan por todo el mundo y predicar el evangelio? Que vayan otros, yo no. A veces son más obedientes los demonios que muchos hijos de Dios para hacer su voluntad. Usted sabe que la voluntad de Dios es que sigamos predicando el evangelio, sigamos compartiendo de Jesús. Sí, esa es la voluntad de Dios, de decirle al mundo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa.